Bienvenidos a la conferencia Ciberseguridad anacrónica del usuario, por Ramón Zorrilla. Presento al ponente. Es licenciado en Informática, máster en Ciberseguridad y en Comercio Electrónico. Es docente en la Universidad Central del Este y consultor de ciberseguridad. Escritor del libro Ciberseguridad sin destinatario y creador del podcast Ciberseguridad sin destinatario. Fue propulsor de la ciberseguridad en la Universidad del Caribe. Fue docente en la Universidad OIM, conferencista internacional en Colombia y Perú, para la Policía Nacional Dominicana y la Policía Escolar Dominicana. Bienvenidos. Hola cibersapientes, bienvenidos al Cyber Security Conference 2022. Esta ponencia de tipo personal lleva como título Ciberseguridad anacrónica del usuario. Les invito a no moverse porque les estaré hablando de ciberseguridad en Windows, ciberseguridad en dispositivos móviles, antivirus, la verdad del hecho, redes sociales, virtualización de lo cotidiano y lo más importante que todo el mundo debe tener en cuenta, clic y el malware viene después. Agárrense de sus asientos y presten atención. Comencemos por el sistema operativo por excelencia, Windows. Les cuento, siempre ha habido mecanismos de ciberseguridad para realizar el hardening adecuado dentro de Windows sin utilizar software externo. Una de las cosas que todos los usuarios tienen a mano, pero pasan por alto, es esa pequeña parte que dice configuración de uso compartido avanzado. Allí se puede activar el uso compartido protegido por contraseña. Esto evitará que algún usuario sin usuario y contraseña pueda acceder a las carpetas compartidas. Otro interesante aspecto de ciberseguridad es esa otra partecita que dice conexiones para compartir archivos. Esta permitirá que los dispositivos que no soporten cifrado a 128 bits puedan acceder a las carpetas compartidas. Otro punto interesante es la detección de redes. Con esta parte apagada, otros dispositivos no podrán saber si su dispositivo está dentro de la red. Pero esas son solo nimiedades. Lo interesante es Windows Security. Dentro de estas configuraciones que se pueden hacer este hardening al sistema operativo Windows, que es el más utilizado en el mundo. En la opción de protección de virus y amenazas se encuentra la opción de protección contra ransomware, que hoy en día el ransomware está en auge. Es este tipo de malware que secuestra la información y la cifra para luego pedir rescate. En fin, esta opción les permitirá proteger sus archivos contra la mayor amenaza de estos días, como les decía, que hoy en día el ransomware está en auge y es el que más se utiliza o el malware que más se propaga dentro de la red. Ciberseguridad en dispositivos móviles. Aunque parece extraño escucharlo o decirlo, los dispositivos móviles son más fáciles de securizar, si se quiere, siempre y cuando que las aplicaciones instaladas en él tengan su doble factor de autenticación y demás parámetros de seguridad activados, obviamente. Dicho esto, el propio dispositivo cuenta, cuando se adquiere nuevo, le pregunta algunos aspectos de parámetros o apartados de seguridad para que puedan ser activados. Entre ellos está un PIN, que puede ser un simple PIN de 4 dígitos o puede ser una contraseña extendida, un password, para limitar el acceso. También le puede pedir la huella dactilar también, entre otras cositas. Un punto ignorado por el usuario estándar son los permisos que no deben dejar de pasarse por alto. Porque, por ejemplo, ¿por qué la calculadora pide permiso para usar la cámara? La calculadora no necesita eso. ¿Por qué la calculadora pediría permiso para usar el micrófono? Tampoco la calculadora necesita ese tipo de cosas. Qué sé yo, la ubicación también. ¿Por qué la cámara pediría la ubicación? Si para tirar fotos yo no necesito la ubicación. ¿Qué pasa? Que cada vez que se tira una foto o se graba un video, se genera metadata que tiene, dependiendo de los parámetros que tenga activado en el dispositivo, la localización, qué dispositivo la tomó, el usuario que estaba logueado en ese momento en ese dispositivo, la fecha, la hora en que se tomó, el tipo de archivo y lo que pesa. Por lo general, un archivo o de video o de imagen, en ese caso una foto, solamente debe tener en la metadata
cuándo se tomó, cuánto pesa, que eso debe saberse, y el tipo de archivo en que se grabó, solamente, porque es lo único que necesita en ese sentido. Otra cosita, si una aplicación que no se supone que deba utilizar HOR pide permiso para HOR, entonces esa aplicación debe ser notificada porque el App Store le pide, y el Play Store le piden, le permiten notificar cuando una aplicación hace algo que no debe hacer. Claro, obviamente, aparte de notificarla, tampoco debe ser instalada. Otro canal de ciberseguridad que puede ser agregado, pudiera ser también el uso de VPNs, por ejemplo, que son muy importantes e interesantes cuando utilizamos redes públicas. Eso permitirá generar un canal seguro entre lo que usted está solicitando dentro de la red y usted. Es decir, que no pudiera un ciberdelincuente utilizando mecanismos tradicionales, obviamente, porque si se hace alguna intrusión o una penetración, pentesting, pudiera hacerse con otros mecanismos avanzados, pero utilizando los mecanismos avanzados, básicos, utilizando VPN, no pueden hacer el famoso man in the middle, el ataque man in the middle, y obtener información suya. Ese es un mecanismo bastante básico que siempre que vaya a utilizar redes sociales públicas, usted debe utilizar VPN si ya no tiene opción y tiene que utilizar sí o sí esa red pública. Antivirus, la verdad del hecho. Los antivirus han sido utilizados como una especie de escudo 100% garantizado. Este es un error y muy grave. La realidad del hecho con los antivirus es que los antivirus no son más que diccionarios, donde se agregan palabras y cada palabra es el equivalente a lo que sería el malware o el virus, dependiendo del tipo de malware que sea. Pero cada vez que se agrega una palabra nueva mediante las actualizaciones en esos antivirus, esa palabra, que en este caso sería el malware, viene con sus instrucciones o con su significado. ¿Qué hacer con esa palabra? Pasa algo muy importante, dice, yo tengo mi antivirus se actualizó ayer y como quiera se me pasó un virus. Ahí de hecho es así, se me instaló un malware o lo que sea, entró un ransomware. Vamos a decir que entró el ransomware Loki, por ejemplo, y se me infectó mi máquina. Pasó una cosa, vamos a suponer que Loki no había salido. Usted actualizó su antivirus a las 10 de la noche de ayer, pero a las 3 de la mañana del día siguiente se generó el ransomware Loki. Su antivirus no lo conocía, por eso lo dejó pasar. Es por eso que aparte de su antivirus debe tener algunos otros mecanismos para securizarse a sí mismo. Por eso en uno de los apartados aquí hablaremos del clic y el malware viene después. Usted debe garantizarse a usted mismo la seguridad de lo que está haciendo, no dejarlo todo al antivirus, porque el antivirus es más que un diccionario. Si él no conocía esa palabra, el malware, él no sabe qué hacer con esa palabra y simplemente lo deja pasar. Por eso hay que verificar siempre lo que estamos haciendo en la red para evitar de que un malware pase así como Pedro por su casa. Y siempre, ojo, deben tener el antivirus up to date, siempre actualizado al día, siempre. Seguimos con otro punto interesante. Redes sociales, virtualización de lo cotidiano. Las redes sociales hoy en día representan esa virtualización del mundo físico. Es decir, lo que hacemos diariamente, físicamente, que corremos, que comemos, que charlamos con gente. Las redes sociales vinieron a virtualizar eso. En ese sentido, hay que colocar un candado, pero a la gente se le pasa por alto, al usuario estándar, colocar siempre ese candado, esa configuración. Porque, por ejemplo, a pesar de lo que la gente cree respecto a la seguridad de las redes sociales y el por qué se filtran sus datos en internet, la verdad es que el usuario es el culpable de todo. Porque las redes sociales todas tienen ese candado ahí, en el apartado de configuraciones, en seguridad y privacidad. Allí se puede configurar, en el caso de las redes sociales, el doble factor de autenticación que debe ponerlo sí o sí para agregarle un candado extra.
puede configurar quién ve sus publicaciones, puede configurar de que su perfil no aparezca en los motores de búsqueda. Y esto les garantizará un porciento muy alto de que sus datos no se filtren en internet. ¿Por qué les digo esto? Porque sus datos, aunque la gente dice no, que hackearon la red social X, realmente no hackearon la red social. El problema es que usted no había puesto el candado adecuado y por eso sus datos se filtraron. Y hoy en día los datos valen mucho dinero porque esto permite que fluya de manera correcta el comercio electrónico porque ya conocen al usuario. Por eso le aparece a veces que una promoción de unos tenis, que una promoción de una correa, de unos zapatos, de una camisa, de un jersey. Son cosas que pasan, pero debo de decirles que, y deben tenerlo ahí 100% garantizado o presente. Vaya siempre cuando se cree una cuenta en alguna red social X, vaya siempre al apartado de configuración, seguridad y privacidad para verificar qué tipo de doble factor de autenticación tiene, para ver si lo tiene y activar. Verificar si le permite bloquear que se indexe su perfil en los motores de búsqueda. Para bloquear quién puede ver o no su perfil o sus publicaciones, si es público o privado. Que la información personal, como teléfono, dirección, dónde estudió, quién la puede ver, si la puede ver el público general o la puede ver solamente sus contactos, el que ya usted conoce. En ese sentido, cuando vuelva a surgir alguna filtración de datos y sus datos estén ahí, antes de decir, la red social X es insegura o la hackearon, verifique si sus datos estaban securizados de manera correcta. Clic, clic, clic y el malware viene después. El perfil importa más de lo que creen. Puede ser que usted se haya topado con un malware y su perfil no era el objetivo. Lo que pasa es que siempre hay malwares dispersados en la red. Y usted debe tener en cuenta a lo que le está dando clic y a las páginas que está accediendo. Porque puede pasar, y ha pasado recientemente, su empresa fue infectada con ransomware y le piden una cantidad que ustedes dicen, pero mi empresa no maneja tanto dinero. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, que le pidieron $500,000 para recuperar los datos. Puede ser que algún usuario que no tenía las capacidades adecuadas para utilizar dispositivos electrónicos y navegar a la red, le dio clic a algo y eso permitió que ese malware entrara, y a partir de ahí él se convirtió en el paciente cero, y eso, por los permisos que tiene dentro de la red ese usuario y ese dispositivo, hizo que se dispersara y ocasionó que el ransomware se hiciera con toda la información, con toda la infraestructura tecnológica de la empresa. Por eso siempre en las instituciones, cuando no es algo que le sucedió en su casa, en las instituciones hay que segmentar y microsegmentar la red, para que si le entró algún malware a la secretaria que le dio clic a lo que sea, cosa que no debió haber hecho por permisos y políticas de seguridad, y le dio clic a lo que sea, entonces esa persona, esa secretaria, no tenía permiso, por ejemplo, para entrar a la red donde está la infraestructura de los servidores, por decir algo crítico, que la red que manejan el grupo ejecutivo. Así, eso evitará, mediante políticas de segmentación, con VLANs, entre otras cositas que se pueden hacer para microsegmentar, evitará que el ransomware que ella descargó, esa secretaria, ese asistente, se disperse y solamente ella sea infectada. Esto evitará que su empresa se vea en alguna clase de crisis tecnológica, porque cuando se infecta por el ransomware, cualquiera que sea, su infraestructura se pausa hasta que, mediante las políticas de respaldos que la mayoría de las empresas se pierden con eso, recuperen la información. Otra cosita muy importante
muy importante, son las políticas de respaldo. Deben tener en cuenta que las políticas de respaldo son las que salvan una infraestructura tecnológica. Deben hacerse diariamente dependiendo del tamaño de la empresa u organización, y deben ser descentralizadas, es decir, fuera del sitio, para evitar de que cuando se infecte por lo que sea, el respaldo se vea comprometido. Entonces, deben tener siempre presente, recuerden, estos 5 puntos que acabamos de decir. Ciberseguridad en Windows, ciberseguridad en dispositivos móviles, antivirus, la verdad del hecho, redes sociales, virtualización de lo cotidiano, y clic, y el malware viene después, para no ser víctima a través de los medios tradicionales.